tardes, Mira. Muchísimas gracias por venir al Rincón de Espe. Yo creo que habrá muchos espectadores que dirán, ¿pero quién es Mira Milosevic? Y eso es lo que yo quiero que empieces contándoles. Bueno, pues ante todo, muchísimas buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme, porque yo sí que he visto algún que otro rincón de Espe y yo te he seguido siempre. Pues, ¿quién es Mira Milosevic? Es una Cuenta cómo pregunta. naciste en la Yugoslavia de Tito, ¿no? En Serbia. Bueno, yo soy pionera de Tito y presumo incluso de ello. ¿Pionera? ¿A qué te refieres? Pionera de Tito en el sentido que yo nací en la Yugoslavia comunista y cuando íbamos a la escuela primaria, en la primera semana de la escuela, nos convertíamos en pioneros de Tito, lo que quiere decir que nos vestíamos de una falda azul marino, una camisa blanca y una pañueleta roja. Y éramos... O sea, pioneras, era fans de Tito, ¿o qué? Bueno, fans de Tito, pero sobre todo como infantil o Sí. primaria de luego de las juventudes y luego del Partido Comunista. Era una jerarquía comunista básicamente que empezaba por la escuela primaria. Pero sí que destacaría allí también que después de convertirnos en pioneros de Tito, que era un juramento, yo me acuerdo todavía del juramento. La infancia de Tito. De infancia de Tito, con 7 años, que jurábamos que vamos a ser buenos alumnos, que vamos a respetar a nuestros mayores, que vamos a ser buenos estudiantes, bueno, una cosa Y casi... buenos comunistas. Y buenos comunistas, pero esto estaba un poco En tercer plano. Claro, en tercer plano, sobre todo era una cadena de valores, digamos, humanos, la verdad. Y la otra cosa, una semana después, nos convertíamos en los miembros de la biblioteca escolar, que quiero destacar porque la lectura siempre ha sido lo más importante, yo creo, en mi vida, en sentido de O sea, dar que eso le tienes que sentido a mi vida. agradecer a Tito. Bueno, no exactamente a Tito, yo creo que a mi madre, que nos inculcó el amor por la lectura, pero sí que quiero destacar que recibimos una educación, aparte de comunista, que sí que lo era, y de una indoctrinación de culto a la persona, como todo régimen de comunista, sí que teníamos una educación amplia pues de lectura y unos conocimientos amplios. Yo creo que la prueba de ello es cuando yo he venido a España, mi título de Ciencias Políticas y Sociología ha sido homologado por el Ministerio de Educación automáticamente, sin que se me pidió un examen extra. Y yo creo, aparte de estas asignaturas de defensa... Te van a envidiar mucho los general, claro, porque yo... no les homologan ni a la de 3. Claro, pero aparte de estas asignaturas de marxismo, de defensa general del pueblo, etcétera, pues teníamos una educación sólida de literatura universal, de geografía, de historia, y yo creo que esto sí que me ha favorecido en la vida, y sobre todo yo creo, si tengo que decir quién es Mira Milosevic, es muy difícil, pero yo sí que destacaría, aparte de este background muy humilde de mis padres, mi padre era conductor de autobús, mi madre era enfermera. Maduro, tú. ¿Cómo maduro tú? Pues bueno, hemos recibido una educación, amor por lectura y yo creo que eso no tiene que ver con comunismo, sin duda alguna, pero sí con mi propia opinión, que probablemente la he forjado para supervivencia en un régimen totalitario, es que al fin y al cabo uno crea sus propias circunstancias, ¿no? Vamos a ser un poco orteguianos. Sin duda. Yo creo que este push, ¿no? Este drive de que uno puede al fin y al cabo hacer todo en la vida lo que quiera. Eso no creo que es de comunismo, pero sí que ha sido mi drive. Y luego lo encontré en Ortega, ¿no? Yo y mis circunstancias. Exacto. Pues bueno, yo y me creo mis circunstancias. Eso es. Oye, y después de la enseñanza primaria, secundaria en Yugoslavia, fuiste a Estados Unidos. Primero pasé por Hamburgo. Hamburgo. Emigré a Hamburgo porque tenía amigos en Hamburgo y me facilitaron el visado, garantías. ¿Era fácil salir de Yugoslavia? Pues con mi apellido, que es Milosevic, en 1992, cuando empieza la guerra en Bosnia, no era nada fácil salir de Yugoslavia.
tuve suerte de que madre de mi mejor amiga era alemana, ella me ayudó muchísimo, me pagó billete de avión, viví en su casa, me ayudó mucho, luego le devolví este dinero hace como Porque unos... esta era amiga tuya de Eh, Serbia o de Serbia, su padre era serbio, su madre era alemana, Ajá. los padres divorciados y la madre era una de las directoras de informativos de Radio Hamburgo, Anda. Renate Čolović. Ella me invitó, estuve en su casa, me ayudó mucho. Siempre ¿Y qué le te agradecido. pareció la Alemania, llamémosla libre? Pues la Alemania de Hamburgo, Hamburgo es una ciudad muy elegante, carísima, muy bonita, sobre todo en Navidad, cuando el lago Alster se congela. Pero yo sí que, ¿por qué no me quedé en Alemania? Porque tuve claro que yo allí siempre iba a ser Gastarbeiter. Gastarbeiter es guest worker, el trabajador invitado que viene, que trabaja, que envía dinero a su país y luego cuando ya es mayor va a su país y recibe una buena pensión, ¿no? Yo no quería eso, yo quería integrarme y ser europea. Y en Alemania, como en los años 70 hubo muchísima emigración de antigua Yugoslavia, de Turquía, pues había mucho de estos guest workers, de los trabajadores que trabajaban muchísimo, enviaban dinero a sus países y un día volvían. Yo tenía muy claro, si emigro, yo no quería volver, yo quería ser europea y quería integrarme de alguna manera, ¿no? Porque yo había leído de ello, no es que yo tenía una experiencia extraordinaria, ¿no? Nunca había, bueno, había ido a Italia, como mucho, ¿no? Para comprarme vaqueros, es lo que hacíamos. Porque no había vaqueros. El comunismo, mi teoría es que el comunismo cae por los vaqueros. No hay vaqueros. Realmente, porque llega un momento que todo el mundo quiere llevar vaqueros y no hay dónde comprarlo. Entonces nosotros cogíamos en Belgrado un tren nocturno, porque no teníamos dinero para dormir en Trieste. Un tren Belgrado-Trieste toda la noche, estábamos un día en Trieste, comprando unos vaqueros, mermelada de naranja, que era como un lujo, té Earl Grey, que es lo que me gustaba, y luego por la noche otra vez volvíamos a ¿Y en Belgrado. qué trabajabas en Serbia para poder hacer esas compras? Y yo trabajaba en un periódico, ya estudiaba sociología y ciencias políticas y trabajaba en NIN, que era un periódico semanal, sigue existiendo todavía. Yo trabajaba con Jug Grizelj, que era un croata, y hoy en día existe premio de periodismo Jug Grizelj. Era un periodista muy importante, aprendí muchísimo de él. Yo no he sufrido en comunismo, quiero decir, creo que en retrospectiva he tomado conciencia que esto sí que era un régimen totalitario, que había culto a la personalidad. Pero Yugoslavia no era un comunismo como de Polonia o de Rumanía o de otros países del Pacto de Varsovia. Yugoslavia no era miembro del Pacto de Varsovia y teníamos un comunismo como de tercera vía. Luego se desintegró. Es lo que se decía de Rumanía. Pero Rumanía acabó muy mal, con Ceausescu por esto, linchándole. Rumanía era un país, el único país comunista que no tenía deuda, porque los rumanos tenían 6 horas al día luz, el resto exportaban electricidad para pagar sus deudas. Pero yo no soy yugonostálgica en sentido de que tengo nostalgia por comunismo. Yo soy yugonostálgica por Yugoplástica. Yugoplástica era el equipo de baloncesto que estaba formado por jugadores excepcionales, que ganábamos todos campeones del mundo en baloncesto, por jugadores de todas partes de antigua Yugoslavia. Y esto era Yugoslavia. Comunismo, por supuesto que no hay una nostalgia. Era lo que pasa que tú crees que aquí los separatistas españoles quieren hacer como se hizo en Yugoslavia, separar a Serbia de Croacia y a todos los demás entidades que estaban unidas en Yugoslavia. Yo creo que los separatistas, al ver la desintegración de Yugoslavia, esto les dio esperanza y yo creo que especialmente, y lo han declarado públicamente en varias ocasiones, a los catalanes especialmente les gusta la manera de independencia de Eslovenia. ¿Por qué? Pues bueno, porque Eslovenia tiene una guerra de 9 días
y consigue un reconocimiento por parte de Alemania y Vaticano, que por otra parte desata la desintegración de antigua Yugoslavia comunista, y es un modelo a seguir. Es un pequeño sacrificio, claro, porque Kosovo ya son palabras mayores. Hay un bombardeo de la OTAN, hay una violación de los derechos humanos por parte de Serbia a los albano-kosovares, y en caso de Croacia hay una guerra en la Krajina croata de 1992 a 1995. Yo creo que los separatistas e independentistas españoles, tanto catalanes como los vascos, son de salón, en sentido de que quieren una independencia, pues bueno, reclamando que tienen derechos otros pueblos y ese tan abstracto derecho de autodeterminación que realmente el problema de todos estos derechos es que nosotros en democracias liberales hablamos de los derechos individuales y los nacionalistas reclaman derechos colectivos. Y yo no creo en derechos colectivos. Yo tampoco. No existen los derechos colectivos, Claro. no existen. Por eso no hay derecho de autodeterminación, se basa en los derechos colectivos. Claro, claro. Mira, entonces, fuiste a Hamburgo. No querías quedarte en Hamburgo. Y me fui a los Estados Unidos. Te fuiste a los Estados Unidos. Esto es lo maravilloso de sentirse libre y intentar crear tus propias circunstancias. Sí. Bueno, me fui a los Estados Unidos porque tenía una beca de la Universidad de San Diego. Me fui allí y era una beca de un proyecto de investigación de antropología sobre la identidad de la frontera, que era la frontera entre los Estados Unidos y México. Y era un proyecto, pues... Esa frontera tan conocida ahora tan por conocida, todos nosotros. Pero era muy interesante porque cómo los niños de los Estados Unidos definen su identidad a través de qué y cómo los niños mexicanos lo hacen, ¿no? Y los mexicanos pues hablaban de sus abuelos, de sus padres, hermanos, primos, y los americanos más bien hablaban de los dibujos animados o de cosas muy abstractas de cultura pop, ¿no? Y allí claramente se veía un abismo entre la educación, al fin y al cabo, familiar. Y luego ahorré dinero, empecé a visitar mis amigos en los Estados Unidos y casi me quedo allí, francamente, porque es fascinante. ¿Pero en qué ganabas el dinero? El dinero que me dieron de beca ahorré y luego viajé visitando, bueno, no pagaba alojamiento porque... Me ibas a casa de amigos. Claro, porque una de las cosas de la desintegración de Yugoslavia era como un collar de perlas que se rompe, ¿sabes? Esto que se rompe y las perlas van por todas partes. Entonces uno se encuentra que prácticamente casi conoce en cada ciudad a alguien, porque la gente emigra, sobre todo en las grandes ciudades, y luego pues entre nosotros, en nuestra cultura es como muy normal visitarse y ayudarse mutuamente, ¿no? Entonces con el dinero de esta beca, de este proyecto, pues me dio para viajar, no pagar el alojamiento, y estuve en San Francisco, en Los Ángeles y luego en Nueva York. En Nueva York estuve en casa de Bob Telson, que es compositor y que era muy amigo de Paul Bowles, del hombre, el compositor y escritor que escribió el libro The Sheltering Sky. Yo pasé genial en los Estados Unidos, pero me di cuenta de que allí se vive bien si tienes muchísimo dinero. Y segundo, puedes tener dinero, pero tienes que trabajar muchísimo. Y yo creo que allí elegí venir a Europa y venir a España, porque creo que España es un país magnífico. Ahora lo puedes decir con conocimiento de causa, pero ¿por qué elegiste España? Bueno, yo no tengo una razón racional. Yo creo que España siempre me parecía muy atractiva. Tenemos un dicho en Serbia, cuando una persona habla de algo que no conoce bien, pero presume así, decimos, pero si estos son pueblos españoles,
para esta persona, ¿no? Španska sela. ¿Qué quiere decir pueblo español? Pueblo es un poco como cuento chino, Cuento. desconocido, exótico, ¿no? Pero cuando alguien habla de algo que no conoce bien y dice, pero si para él estos son pueblos españoles, ¿cómo va a hablar de ello, no? Eso siempre me llamó la atención. Y luego, la verdad que España es un país fascinante. Tópicos de España son fascinantes, pero luego tópicos me refiero los toros, flamenco, las corridas, bueno. Pero tú eso lo conocías desde Yugoslavia. Conocíamos en Yugoslavia, leímos Ortega, Unamuno, corrida y flamenco. Esto eran cosas como identificables, ¿no? Luego estaba Picasso, luego pues hay cosas, ¿no? Pero España es mucho más que ello y esto es bueno para vivir, por vivir en España. Y entonces te vienes a España, ¿con cuántos años? Yo me vengo a España en el año 96 con 30 años. ¿Sola? ¿Sola? ¿Pareja? ¿Sin pareja? No, sola, sin saber una palabra de español. Mirar cómo habla, quitando el acento, que de vez en cuando se le olvida. No, pero bueno, he tenido buenos maestros. Pero yo vengo sola y mi primer trabajo después de ser periodista, después de tener beca en la Universidad de San Diego, de estar con Paul Bowles en Nueva York y mi amigo Bob Telson, mi primer trabajo es babysitting en inglés en España, en una familia en Arturo Soria. Aquí en Madrid. Aquí en Madrid, luego trabajé en Audi, en concesionario de coches en Plaza Cusco, pero yo después de 3 meses, después de hacer un curso en la Complutense, me matriculé a hacer tesis doctoral, es lo que yo quería, ¿no? Quiero decir que hay que... Sin saber español. Bueno, pero es que esto es... uno empieza a aprender español en las academias de idiomas, ¿no? Pero te das cuenta realmente, en español como en cualquier otra lengua, si tú de verdad quieres aprenderlo, tienes que hacer algo en este idioma y estar con la gente que lo habla, ¿no? Y hacer algo era la tesis doctoral, era lo único que yo podía hacer. ¿Y cuál es el título de tu tesis? Yo empecé a hacer tesis en antropología, finalmente me doctoré en las raíces románticas del nacionalismo serbio con Juan Pablo Fusi, pero soy de las pocas personas, creo, que primero publicó 2 libros y luego se doctoró. La gente suele primero doctorarse y luego publicar libros, pero todo es cuestión... de esos 2 libros, porque eso sí que... Bueno, tú me presentaste uno. Sí. Primer libro eran Los tristes y los héroes, las historias de nacionalistas serbios. Los tristes y los héroes es un verso que cita Miguel de Unamuno en un artículo de 1918. Unamuno escribe un artículo que se llama Por el pueblo serbio y allí cita un poeta, sí, increíble. Unamuno era muy anti-Habsburgo, muy anti-imperio Habsburgo. Y cita un poeta y cita este verso que se refiere a la Primera Guerra Mundial. Yo creo que este libro, pues bueno, este libro me facilitó, conocí a mi marido porque la editorial Espasa Calpe propuso que Jon Juaristi escribiera el prólogo al libro. Me dijo, el libro está muy bien, pero tú eres una autora desconocida. Mejor que Juaristi escribiera el prólogo. Y digo, pues fenomenal, ¿no? El otro libro era El trigo de la guerra, que me presentaste tú junto con Juan Pablo Fusi. Y los últimos 2 libros que publiqué con Galaxia Gutenberg son de Rusia, ¿no? Pero los primeros eran... las guerras yugoslavas, y yo creo que allí también, si me preguntas quién es Mira Milosevic, es un poco ego trip esto, pero yo creo que siempre he intentado comprender, ¿no? Comprender lo que ocurre en el mundo en que vivo. Empecé por lo que ocurría en mi país y luego he ido cada vez más interesándome por relaciones internacionales, por la rivalidad entre grandes potencias y de allí el papel de Rusia en el orden mundial, porque es lo que entiendo yo mejor que otras cosas, ¿no? ¿Cómo ves ahora mismo lo que está sucediendo en Suiza, donde están pactando los Estados Unidos? Pues bueno, primero, ante todo, lo veo con tristeza. Has dicho antes, empezar una frase muy divertida sobre Trump. ¿Cuál era?
Que si le, Ah, antes hay de que que creerle empezamos, literalmente. antes de que empezábamos a grabar, Sí. que hay gente en los Estados Unidos, mis amigos americanos dicen, hay algunos que dicen al Trump hay que tomarlo en serio, seriamente, pero no literalmente. No tomar en serio todo lo que dice, pero sí seriamente. Otros dicen no hay que tomarlo seriamente, pero sí literalmente. Yo creo que a Trump hay que tomarlo literal y seriamente porque Donald Trump no está por casualidad allí. Puede gustarnos o no, pueden gustarnos sus formas o no, su política exterior o no, lo que sea, pero él no está por casualidad allí. Es un presidente elegido por los Por pueblos su de los política estados, anti-woke. por su política anti-woke, por su política antimigratoria, yo creo que llega un momento que la gente está dispuesta a votar lo que sea para ver un cambio, ¿no? Esto hemos visto en Argentina, lo vimos. No, no, pero Argentina no es lo que sea. Milei es Milei un es- crack. Yo soy mileísta a muerte, a muerte. Bueno, pero son candidatos, digamos, no habituales, No, claro. son Pero sorprendentes si en no este llega a ser sentido. un candidato no habitual, no le hubieran votado. Claro, pero ¿Sabes la lo que gente... dice él? Que en la pandemia los hijos jóvenes estaban en casa de sus padres, tenían que estar encerrados y son ellos los que le convencieron a los padres de que había que votar a Milei. Pero yo creo que llega en el contexto geopolítico actual, hay países que quieren experimentar, aunque no saben muy bien qué puede pasar, porque tanto Milei como Donald Trump no son unos candidatos políticamente correctos. No, gracias a Dios, yo Es tampoco. claro, Claro. es la... Entonces en los Estados Unidos, pues bueno, Trump desde que ha llegado al poder ha querido solucionar la guerra en Ucrania. Mi esperanza es que la Unión Europea y Ucrania pueden mejorar la propuesta de 28 puntos, pero sí que lo que llama atención, mira, Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial fabricó 14 puntos, pues Donald Trump 28, doble. Es esta exageración, pero independientemente de la guerra en Ucrania, que es lo que nos afecta a los europeos más de cerca, estamos en un momento de una gran reconfiguración del orden liberal internacional que no está ya como ha sido después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Tú eres una liberal, lo entiendes perfectamente, pero creo que también entiendes que hay que adaptarse, ¿no? Y esto es lo A mí que... me gustaría que el mundo se adaptara a la democracia liberal, porque el mundo está cada vez yendo más hacia el wokismo, hacia el no el decrecimiento, hacia disparates terribles. Pero, mira, Europa, sobre todo. yo como toda persona de Europa del Este y de los Balcanes he idealizado mucho el mundo anglosajón, a los Estados Unidos, a las democracias liberales. Yo también, y no soy. No, lo hemos idealizado y sigo he emigrado a un país europeo porque creo de verdad que es el mejor sistema político que hay. Pero dicho esto, este modelo de sistema político de liberalismo... ¿Pero qué va a ser de liberalismo? Si no hay un solo liberal en el poder. Si quitas a Milei, no hay ninguno. Bueno, ultraliberal no, pero yo creo... Ultraliberal o neoliberal es un despectivo que nos ponen para estigmatizarnos. No hay ningún gobierno liberal que decida que tiene que moverse en lo que ingresa y no en gastar más de lo que ingresa, que tiene que dar libertad a los ciudadanos y que la igualdad, la desigualdad, que tanto ellos luchan contra ella, en realidad la igualdad normal, la igualdad buena, la igualdad ante la ley. Yo soy de una familia de 8 hermanos y no podemos ser más desiguales, mismo padre y misma madre. No existe la igualdad entre los seres humanos. La igualdad ante la ley, eso es lo que tenemos que defender.
Me dicen, Eso. mira, que estamos a tiempo de que digas tu última, lo que más te gustaría decir, porque tenemos que cerrar. Ya lo Fíjate, entretenido que es esto. fíjate. ¿Qué me gustaría más decir? Pues Sí. bueno, que yo A los sigo. espectadores, son españoles, les gusta mucho ese nombre tuyo, tan evocador, Mira Milosevic. Entonces tienes que decirle que eres asesora de los Estados Unidos, que eres, que aquí en Bueno, España estás también en una fundación muy importante. bueno, sí, pero yo creo que ¿qué me gustaría decir? Primero que creo en el modelo democrático y que creo que debemos, porque esto en abstracto todos queremos liberalismo y democracia. No, pero a ver, Pero lo la que lo sostiene democracia, lo importante es la división de poderes. Ahora en España es estamos, lo que, me están claro, diciendo que todo es la democracia, entonces dicen que es intolerable que se corrija a un señor, que le corrija al Poder Judicial. Oiga, el Poder Judicial es distinto del Poder Ejecutivo. claro, lo que iba a decir es, lo más importante es que tenemos que cuidar de las instituciones. Exacto. Porque la solidez de las instituciones es lo que sostiene todos nuestros valores y tiene monopolio de la violencia, tiene separación de poderes. Las instituciones son todo. No bueno, las personas están allí, pero si las instituciones son sólidas, realmente... Y no se pueden colonizar. Exactamente. Por solo Y yo partidos. creo que en España las instituciones todavía funcionan. Algunas. Algunas, y que eso tiene que seguir así. Y luego otra cosa que quería decir, yo creo que todos tenemos que contribuir, por muy poco que sea, y eso voy a usar esto, si hay mucha oscuridad, uno coge una pequeña cerilla y lo enciende y hay una lucecita muy pequeña, pero es una lucecita. Con esto quiero decir que cada uno tiene que contribuir de manera que pueda para conservar las instituciones, separación de poderes y de nuestros valores. Para eso estamos. Muy bien, mira. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Buenas ti por tardes. invitarme.